¿Cómo están? Estamos en el cuarto capítulo de la temporada 2 o el 25 en lo global de Ultradistancia Being Unlimited. ¿Cómo estás? Sí, Hola, bien, ¿y tú? bien, muy bien. Ahora vamos a empezar por el principio, que es nuestras redes Los sociales y nuestros patrocinadores. patrocinadores. Algún día tiene que pasar. Ya desde hoy esperemos que ahora sí suceda. Así es. GOTS México, GOTS Team México, La Luna de Teodoro y Drymax. Y con los mismos nombres nos encuentran en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Exactamente. Entonces, bueno, una vez que saludamos y agradecimos a nuestros patrocinadores y a todos aquellos que nos están escuchando o viendo, porque recuerden que también está nuestro canal de YouTube, pues vamos a entrarle duro a esto que va a estar tremendo, porque hay demasiada información. No digo, es obvio, dado que ya verán que es un tema en donde hay abundante información alrededor de él. Entonces, cuéntanos de qué se va a tratar, sí. Hoy va a ser un tema muy interesante que tiene muchas aristas. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo más feo y lo más bonito de la ultradistancia, ¿no? Si hay una montaña en el mundo que tal vez pueda englobar todo lo que hemos platicado a lo largo del podcast, lo que es el amor a la montaña, la seguridad, los true hikes, todo lo que hemos hablado, incluso la parte, digamos, de meditación, ¿no? De cómo utilizarla en nuestro haber en la montaña es el Everest, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar del Everest, hoy vamos a hablar de todo lo que engloba esta montaña, hoy vamos a hablar de que la ultradistancia, si la definimos tal cual como el hecho de sobrepasar la distancia del maratón, entonces también deberíamos de pensar que el Everest está justo entre la frontera entre el Tíbet y Nepal, ¿no? Entre China y la India. Esto, sabemos que hay muchos problemas políticos alrededor de esto que han causado la muerte de muchas personas. La gente que tiene que salir de su país, literalmente huyendo del Tíbet hasta la fecha, para llegar a la India, muchos de ellos Sherpas, tienen que recorrer 1.000 kilómetros y dentro de esos 1.000 kilómetros tienen que superar temperaturas de arriba de los 70 grados centígrados. En el camino mucha gente ha perdido manos, ha perdido dedos, ¿no? Hay bastantes refugiados en la India, en todo el mundo, pero más en la India. Y hay muchos casos de incluso niños chiquitos que no tienen los dedos de los pies, ¿no? O los dedos de las manos debido a estas condiciones y sin dejar de lado los más de 1 millón de muertos que ha traído pues podríamos decir guerra, pero pues no tan guerra porque guerra tal vez es cuando ambos lados se defienden, ¿no? Y en este caso, pues prácticamente se está huyendo de un gobierno que les quiere quitar sus costumbres y que prácticamente quiere desaparecer todo lo ligado a la tradición tibetana. Entonces, también hablaremos de esto, hablaremos de la altura del Everest, ¿no? Qué tan real es que es la montaña más alta del mundo. Si es que tenemos el efecto Mandela de que todo el mundo creemos la misma mentira o no, hablaremos de sus nombres, de si realmente el Everest es el nombre con el que deberíamos de llamar a esta montaña o no, ¿no? Hablaremos incluso de algunas formas, tal vez, de tratar de llevar todo este turismo a otro lugar, a lo mejor de un poco más luz o que no le cause tanto daño, no solo al ambiente, sino también a las poblaciones que viven a los alrededores. Entonces vamos a conocer un poco más a fondo la historia de toda esta montaña, ¿no? Y bueno, por algo vamos a empezar, entonces, pues tendrá que ser por el Everest. ¿Es el Everest? ¿No? Por Y el de eso principio, vamos a ¿no? platicar. Sí, o sea, justo esto que hablas, como de esta constante pelea política alrededor de esa zona, pues se ve reflejada también en su nombre, ¿no? Este, los primeros, digamos, que llegaron, que dijeron, esta es la cumbre más alta del mundo, pues fueron los ingleses, pero, o sea, los ingleses no iban solitos, ¿no? Iban de la mano de gente de Nepal, o bueno, hay también por aquí una discusión de si de Nepal o pero nació en el Tíbet, pero era de Nepal, pero bla, 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 pero bueno, al final de la región, no ingleses per se. Y bueno, entonces cuando son los ingleses que en 1865 así nombran la montaña más alta del mundo,
como el Everest, ¿qué hay un poco detrás de esto, ¿no? En realidad, pues bueno, George Everest es quien empieza como el tema de la topografía en los Himalayas, y entonces un poco es por esto que se le da este nombre, ¿no? Pero el primer topógrafo era de la India y se llamaba Sikdar, que él fue trabajando, pues además imagínense la tecnología que existía en ese momento, ¿no? Entonces, por más de 10 años se dedicó a medir y cartografiar la montaña para ir viendo coordenada por coordenada, anotándola en pergaminos para ir viendo cuánto medía y llegar a la conclusión de sí, 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 en 1852 anuncia, sí es la más grande, ¿no? Esto no es que en ese momento se haga oficial, porque pues bueno, yo podría decir, no, ¿cómo crees? Aquí yo tengo una más grande, ¿no? Y nada más por buena voluntad que me creyeran. Entonces, todavía se tardaron 4 años más en que su jefe reconfirmara como, sí, pues lo que él midió y lo que él tiene en todos sus documentos es real, ¿no? Pero después todavía pasaron 9 años más para que se hiciera oficial. Aquí es en donde viene un poco la controversia, como de, a ver, pues cómo, el nombre de quién va a llevar, ¿no? Entonces, la reina, pues por supuesto, propone y mete ahí su cucharita para que, aunque del otro lado está habiendo una conversación como de, oye, pues no fui yo, en realidad fue Sikdar y en realidad es alguien indio y tal vez debería ser un nombre de allá. La reina dice, no, 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 ustedes tranquilos, yo ahorita meto un documento oficial en donde yo les paso que el nombre es Mount Everest, ¿no? Él mismo, George Everest, no estaba de acuerdo. O sea, él dice, pero pues no, pero bueno, aquí, ¿quién va a contradecir a la reina, no? Eh, en realidad, en el Tíbet se le conocía como Chomolungma, que es la diosa madre del universo, y pues bueno, para el mundo, era un monte nuevo, pero para ellos, que todas las mañanas salían de sus casas y lo veían, pues no era nuevo, ¿no? Entonces para ellos ya era súper claro y evidente que esa era la montaña más grande, más alta del mundo, y pues así la reconocían. Este nombre es de los tibetanos, pero los chinos en este pleito político tenían prohibido hablar el idioma tibetano, entonces ellos tienen su propio nombre, que aquí de entrada pido una disculpa en cómo lo voy a pronunciar, pero pues la idea es esta, ¿no? Shumulangma Feng, que significa exactamente lo mismo que para los tibetanos, que es la diosa madre del universo, pero pues aquí el caso es pelear, ¿no? Y entonces lo mismo, pero en mi idioma. Pero pues de pronto los de Nepal dicen, no, 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 ¿cómo? Si la mitad de la montaña está en mi tierra, ¿no? También se tiene que llamar como yo quiera. Entonces, pues sí, en 1930 entra como a este pleito de cómo deberíamos de llamarle, el nombre que pone Nepal, que es Sagarmatha, que es cabeza de la tierra que toca el cielo. Y esto un poco lo que nos viene a reafirmar es, así le llamaban desde cientos y cientos de años antes, ¿no? Ellos ya sabían que era la cumbre que tocaba el cielo, ellos ya sabían que era la más alta. Los ingleses vinieron a adueñarse y a mencionárselo al mundo, pero pues bueno, no es que fuera un descubrimiento real, ¿no? Que es un poco lo que hoy puede pasar con, no, pues Cristóbal Colón no descubrió América, o sea, nosotros ya existíamos, ¿no? Este tipo se fue a enterar, pero aquí ya había gente. Entonces, bueno, es un poco esta conversación, pero es cuando pues se vuelve de conocimiento popular, ¿no? ¿Cómo le deberíamos de llamar? No lo sé. Ojalá, o sea, sería un gran símbolo de madurez que lográramos llegar a una comunión de un nombre común para el mundo, porque esto no es de nadie, ¿no? Simplemente es una lucha política, pero bueno, no creo que mis ojos lleguen a ver esa madurez mundial. No, en realidad los términos son muy parecidos entre unos y otros, ¿no? O sea, Madre Universal, Montaña Sagrada, Diosa Sagrada. Es muy interesante saber que para muchos Sherpas, sobre todo los más antiguos, bueno, de entrada Sherpa no es que signifique algo relacionado con la montaña, ¿no? Es una etnia, digamos, que es nómada o que era nómada y que de repente pues llegó ahí y ya se asentó ahí. Pero algo que es importante es que para ellos la montaña representa una deidad. La montaña representa algo superior. En la mente de los Sherpas ni siquiera
cabía la idea de conquistarlo, ¿no? De hecho, en varios documentales, la gente anciana siempre menciona que todas las tragedias que han pasado son castigos cuando el hombre intenta superar a una deidad, ¿no? O sea, pensar en ir más allá es algo ilógico y esto coincide con una población que vive en una parte de Venezuela, cerca de donde está lo que le llaman la Cascada del Ángel, que es donde se inspiró la película de Jurassic Park, ¿no? Que la gente de la población no se atreve a subirla, o sea, es como, es un dios, entonces es intocable, ¿no? Al contrario, es darle respeto, es venerarla, es pasar con la cabeza casi casi agachada, ¿no? A raíz de su conquista de este Sir Edmund Hillary, ¿no? Y que fue o sea, con los otros dos más el Sherpa, pero a él lo hacen Sir, ¿no? Se viene toda una revolución porque si bien él ayudó mucho a la comunidad, llevó hospitales, escuelas, él se arrepintió toda su vida de dar, digamos, dinero como para la construcción de la primera pista que estuviera más cerca, digamos, del Everest, porque también esto trajo consigo pues mucho ego, ¿no? Entonces viene aquí, cuando empieza toda esta ambición por llegar a una cima, donde se pierde un poco de respeto, ¿no? Donde los occidentales pues realmente van por un logro, por una meta más, por un trofeo de aventura más, ¿no? Que colocar en su vitrina. Y entonces, bueno, esto ya se vuelve muy complicado y habrá muchas cosas que analizar, ¿no? Porque cada quien tendrá su punto de vista. Pero, bueno, a raíz de que se realizó la primera medición, ¿no? En la primera medición, cuando se pide permiso, China no lo da porque creen que lo que ellos quieren es invadir, ¿no? Entonces, la medición no es precisa y la primera medición que se hace es de 8.839 metros. Más tarde, ya cuando ven que que no querían llevarse a los Jacks, porque antes estaban pensando que estaban buscando tesoros de oro donde venían los Jack labrados y no sé qué, bueno, ya cuando se dan cuenta que no, entonces permiten la medición correcta y esto da 8.848 metros. Es importante decir que el Everest ha ganado altura de acuerdo a el movimiento tectónico de la Tierra, ¿no? Entonces, al tener todo este movimiento, digamos que se eleva un poco más, ¿no? Y entonces ahorita son como 0.86 más, ¿no? La última medición que se hizo, no recuerdo bien el punto exacto, pero cuando hablamos de que si es la montaña más alta del mundo, es importante saber que depende del punto de vista de donde lo veas, ¿no? Porque, bueno, de entrada, como referencia, el punto más profundo o del abismo, digamos, es el abismo de Challenger. Si tú metes el Everest ahí, todavía le faltan 2 metros como para salir a la superficie. Entonces sí es bastante alto, ¿no? Pero hay una montaña que es la Mauna Kea, que desde la superficie digamos, del mar hacia arriba mide 4.207, ¿no? Pero si tú la mides desde donde empieza, que es debajo del mar, es mucho más alta que el Everest porque mide 10.200 metros, ¿no? Entonces, por eso depende mucho de la medición. Ahora, también hay que destacar que el Everest está ya arriba de una meseta, de la meseta tibetana, ¿no? Y entonces esto, digamos, que le resta, digamos, altura. Entonces también ha sido comparada, por ejemplo, con el Denali, que está en Alaska, ¿no? Y el Denali está sobre una altura de 300 metros. Entonces, si tú le quitas esas diferencias, el Denali, por ejemplo, sería un poco más alto a comparación del Everest, porque mediría 6.190, ¿no? Cuando el Everest, si tú le quitas la parte de la meseta, aproximadamente estaría midiendo 5.200 metros, ¿no? También es comparado con el Chimborazo, porque la línea del Ecuador, al ser digamos, el mundo, ser una esfera como chata de los lados, ¿no? Entonces también hacen esa comparación con el movimiento de la Tierra, y entonces digamos que el Chimborazo también sería un poco más alto que el Everest, ¿no? Entonces todo es cuestión de percepción, como todo en la vida, como Claro. los valores mismos. Ajá, sí, literal, otra vez la ultradistancia es como la vida misma, ¿no? Ajá. Entonces cuando alguien les diga, yo ya escalé el Everest y subí la montaña más alta de la Tierra, le puedes decir, ¿en serio? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva? ¿Empezaste bajo el mar o en la superficie? ¿Con meseta o sin meseta? Con meseta o sin meseta, nada más por molestar. Te digo, esto es un dato cultural, pero creo que está bueno siempre tenerlo en mente, ¿no? Porque en realidad sí, el Everest se ha convertido en
Pues en un trofeo, o sea, se han perdido muchos valores, ya más adelante hablaremos de esto y haremos una discusión aquí medio abierta, y que ya cada quien tendrá su punto de vista, pero pues es importante, es información que cura. Totalmente. O sea, realmente sí creo que aporta, porque además te habla justo de esto, como de no hay una única historia, ¿no? Siempre va a ser como desde el cristal con que la miras. Lo mismo pasaba cuando hablábamos de Western States, de cómo empezaban las 100 millas y demás. Bueno, las historias, hay que investigar los datos duros para conocer qué hay más allá, pero también por algo las historias son lo que hoy son y aportan, ¿no? Entonces no está nunca de más saberlo. En el caso Exacto. del primer Sherpa que llega a la cumbre que mencionabas es Tenzing Norway. Bueno, él aquí también hay un poco como de, no, él es del Tíbet, pero vivió en Nepal, pero no, sí es de Nepal y sus papás eran del Tíbet y demás, ¿no? Sí, sí, siempre hay que pelearnos al héroe para que el héroe sea el nuestro. Entonces, aquí lo interesante es como justo esta vida como complicada, sin oportunidades, eran 11 hermanos, él intentó escapar de su casa, o sea, como en esta complicación de pronto encuentra una oportunidad en esto de ser Sherpa, ¿no? Porque pues sí, ellos tienen un manejo del oxígeno en esas condiciones tan complejas que es superior al de la mayoría que no vivimos a esa altura. Entonces, además, pues pueden subirlo y mientras ir cargando montones de mochilas y de el cargamento que normalmente la gente que tiene que subir necesita, y pues ellos lo suben con mucha más facilidad que los otros, ¿no? Entonces él encuentra ahí como una posibilidad para su vida. La primera vez que intentaron subir fue en 1936 y en realidad logran llegar a la cima hasta 1953. Aquí también creo que la conversación interesante, digo, su vida sin duda es interesante, hay libros alrededor de él, pero es como esto de corrí un maratón, ¿a cuánto hiciste? ¿No? O sea, como que el número es lo único que nos importa. Y es como, no, veamos por favor más allá. Aquí la discusión alrededor de esta era, bueno, pero subieron dos, él y Edmund Hillary. ¿Quién fue el primer hombre que lo logró? ¿Qué tal? ¿Quién dio el primer paso? ¿No? O sea, ¿quién puso el pie primero? Y para ellos y para el coronel que era su jefe, era como, no vamos a tener esa conversación, los dos lo lograron, ¿no? Pero pues eso te habla como un poco de la mentalidad del ser humano, como de, no, a mí dime quién llegó primero porque ese Como, es el socie- que se va a llevar el como honor. sociedad hemos permitido eso. O sea, hay un caso, qué bueno que ahorita dijiste eso porque si no se me hubiera ido, pero hay un caso que de verdad es prácticamente lo que estás diciendo, pero con más violencia, ¿no? El caso de un Sherpa que sube con un japonés, ¿no? Y vete tú a saber si porque el mal de altura o lo que tú quieras, pero el japonés llevaba una especie como de navaja, ¿no? Que digo, es muy común porque si te atoras o algo rompes la Claro. cuerda o lo que sea. Pero antes de llegar a la cima, el japonés se volteó con el Sherpa y le dijo, yo quiero ser el primero en llegar, yo quiero llegar primero y quiero decir que llegue solo. Entonces el Sherpa se quedó así como que, ¿qué vas a hacer? ¿No? Lo intentó matar. Sí, es terrible. Afortunadamente, o no sé si afortunadamente porque pudo haber ocurrido una doble desgracia, pero cuando el otro lo intentó atacar, este se resbala, o sea, se resbalan los dos, venía encordado con el Sherpa, entonces se caen los dos, se golpean los dos, afortunadamente se salvan los dos, ¿no? Pero en la entrevista que dice el Sherpa dice eso, ¿no? O sea, hay muchos casos donde la gente ha sido violenta con nosotros por un protagonismo. Hemos Exacto. permitido como sociedad que exista ese protagonismo, ¿no? Hemos permitido que a mí de repente cuando alguien postea que el mejor tiempo mexicano y que la fregada, digo, la verdad son patrañas, porque tú no sabes si en ese año, o sea, tendrías que ir más a fondo. Tendrías que ir más a fondo para entender si en ese año hacía más calor, hacía más frío, cuáles fueron las condiciones que tuvo que pasar para que realmente, para que esa persona, ¿no? Hiciera ese tiempo. Porque si tú lo comparas contra alguien que corre con un clima perfecto, en un ambiente perfecto, pues claro que los tiempos van a variar, ¿no? Entonces depende mucho de las circunstancias y creo que hay que educarnos como corredores a siempre decir qué tal estuvo la carrera o por lo menos tener un poco más de contexto, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Pasa también en el documental de los 14 picos que está en Netflix, ¿no? Que de este nepalí que
logra los 14 picos más, que están por arriba de los 8,000 más altos, y en 7 meses, cuando históricamente primero había tomado 16 años y luego creo que 6 años era el récord anterior, y él en 7 meses, ¿no? Que él justo lo que dice es eso, o sea, para mí esto, más allá de yo querer ser don fregón que lo logra en 7 meses, es darle lugar a la gente de Nepal que merece, ¿no? A los Sherpas. Él, o sea, todo el tiempo dice, la gente sube así como a Instagram sus cosas, y pues soy yo, y él me ayudó. Él tiene un nombre, él o ella, ¿no? Tienen un nombre, y francamente sin el apoyo de esas personas no lo hubieras logrado, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, es algo en lo que tenemos que pensar, y sí, o sea, el ego es terrible. No, hay una notaria en Nepal que es muy conocida, olvidé ahorita su nombre, pero es muy, muy famosa, que es de Estados Unidos. Prácticamente es muy fácil encontrarla porque ella hace una entrevista a los que van a hacer cima cuando hay una expedición antes y otra después de la expedición, donde ella hace preguntas y prácticamente si ella dice que hiciste cima, y si ella dice que no hiciste cima, no hiciste cima para darte el certificado, ¿no? Ajá. Entonces, a esta persona cuando la entrevistan le dicen, oye, ¿y no crees que no hay, o sea, no hay como un reconocimiento a los Sherpas, ¿no? A que están ayudando como a que los occidentales, consigan las cimas? Y su justificación es, pues es que si los medios son americanos, pues evidentemente vamos a elogiar al americano, ¿no? Si el medio es francés, evidentemente vamos a elogiar a los medios franceses, ¿no? Que para mí, o sea, no es justificable porque creo que en otras cosas, o sea, como ellos aplauden a lo que les conviene aplaudir, pero también es una cultura muy como de mi yo superior y no voy a permitir que Sí, la persona que me ayudó, entonces tú vente para acá, no escóndete y yo me pongo de frente porque soy güero y alto y... sí, sí, o sea, desafortunadamente es como de esclavos, ¿no? O sea, como de a ti Literal, lo que te toca es servirme, pues yo te estoy pagando. Y es como, no, literal. no, no, somos un equipo, ¿no? Yo sin ti no podría subir, y entonces, pues, subamos, ¿no? Para ti esto es una forma de vida, hagámoslo juntos, está cañón. Y Sí. él mismo en el documental, te voy a dar el nombre de él porque pues es lo que estamos hablando, ¿no? Honor a quien honor merece. Nimsdai Purja, que él al final del documental dice, si esto lo hubiera logrado alguien de Occidente, se lo dice a los medios, ¿no? Esto ya Ah, sería una noticia brutal. Por favor, en sus manos está el poder de hacer bien las cosas, ¿no? O sea, no porque yo no sea de su país, tú no lo comuniques en tu país, sin importar de dónde eres. Es algo enorme para la humanidad, más allá del lugar del que vienes, ¿no? además, algo que hay que agregar es que antes la gente prácticamente, esto era ultradistancia, o sea, la gente prácticamente no había este aeropuerto, entonces salían de Katmandú, ¿no? Y se tenía que hacer todo este trekking por las montañas, ¿no? Ir subiendo montañas de 5,000, bajar para la aclimatación, y entonces eran realmente distancias muy largas las que tenías que hacer para ascender a la cumbre del Everest, ¿no? Actualmente se habla de un término muy chistoso que es el idoping, ¿no? Que bueno, hay otro más fácil que, que si dicen que es el e-doping, bueno, el taxi doping, ¿no? Que es que prácticamente te suben en helicóptero al campo base, ¿no? Y pues ya de ahí empiezas como tu aclimatación y estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, hablamos de tiempos y hablamos de que, ay, no, fulanito hizo así un super tiempo, pues sí, pero no sé, o sea, no, que digan las cosas reales, porque no tuvo la esencia de lo que era realmente una subida al Everest, ¿no? Ahora, en varios artículos la gente te dice, esto ya es un circo, ¿no? Hay gente que sube y que dice, quiero llegar a la cima porque quiero aventar quiero hacer un tiro de golf en la cima. A ver, de Sí, entrada, güey, o sea, ¿qué va a pasar con esa pelota que vas a aventar? Como si no hubiera suficiente basura, ¿qué carajos tiene que ser una pelota de golf en el Everest? Por Dios, ¿no? O sí. sea, de entrada, ¿no? Pero te habla como de este circo donde ya no se valora el esfuerzo, donde sube gente que ni siquiera se ha puesto crampones en su vida, porque esto lo detallan tal cual ahí, ¿no? Que dependen, como dijiste, de unos sherpas que estaban acostumbrados, ya hablaremos de cómo ha cambiado, pero de que estaban acostumbrados literalmente a servir.
¿no? Y que el occidente pues toma ventaja de esto, ¿no? Y entonces abusa con estos servicios, ¿no? O entonces engrandece unos logros y se olvidan de la esencia, ¿no? De cómo era el subir antes, incluso el equipamiento que antes tenían que usar ellos. Ellos hablan de cómo las botas se les congelaban, o sea, se mantenían mojadas y todo lo que tenían que hacer para lograr avanzar. Ellos no tenían el equipo, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una discusión alrededor de esto y bueno, ya mejor síguele porque si no me voy a intensiar. Exacto, porque no vamos a necesitar 3 capítulos para este tema. Pero es que, Así, parte ¿no? O dos. sea, a nosotros en este podcast nos gusta reflexionar sobre lo que esto significa, entonces hay mucho por donde reflexionar. También tenemos a la primera Sherpa, que en 2018 hace cumbre. Aquí lo muy interesante, digo, te voy a dar el nombre, es Lagpa Sherpa, pues es lo que significa o lo que ella habla de por qué quería hacer esto, ¿no? Ella lo que dice es, yo no quería ser solo una ama de casa. Y es que esto, digo, al final, desafortunadamente, en este proceso en el que estamos de dar valor a la mujer, de igualdad, de equidad, pero pues en estas culturas es en donde también más se nota, aunque pasa en todo el mundo, en estas culturas se nota mucho más, pues el valor que tiene la mujer, ¿no? O sea, tú no puedes hacer nada, tú, aquí la mamá le decía como, o sea, por Dios, ¿por qué haces eso? Te va a caer una maldición, ¿no? Y ella así como de, yo quiero hacer esto porque es mi salida de esto que no quiero, ¿no? Y además resulta que esto pues sí se me da y puedo hacerlo y lo puedo demostrar. Entonces, bueno, está cañón, ¿no? Ya después, pues ella tuvo una vida complicada, se casa con un estadounidense y hay un mal divorcio y todo, pero pues al final es alguien que también logra llegar, logra hacer de esto un trabajo y pues le da la vuelta a la cultura, que realmente la veía como hija del demonio, ¿no? Ujú. ¿Tú qué más nos tienes? Porque yo aquí me puedo seguir con más mujeres maravillosas. No, sí, ya sé que tú tienes, y no quiero que me suceda eso porque No, luego viene. ajá. Bueno, o sea, hablando de este tema, aquí hay que hablar, ahorita dijiste un término muy importante para esto, que es el término de igualdad y el término de libertad, ¿no? Para los Sherpas realmente no fue una decisión, o sea, no fue un yo quiero subir a la montaña, como les dije, había un miedo profundo a la montaña, ¿no? De una deidad. Cuando se dan cuenta de que pueden generar dinero a través de esto y a través de cualidades que evidentemente ellos desarrollan al vivir en un lugar que está arriba de los 4.000 metros, ¿no? Que no me acuerdo si se llama Luca o algo así, que es como el asentamiento de los Sherpas. Entonces, se vuelve como la vida me llevó para allá, ¿no? O sea, no tomé yo la decisión, sino que así me llevó el camino, ¿no? Y entonces, pues ellos, digamos que se empiezan como a especializar sin querer en eso, ¿no? Pero muchas familias no se quieren dedicar a eso. Y al contrario, muchos lo que dicen es, yo no quiero que mis hijos hagan eso, ¿no? Entonces gano dinero, ¿no? Y entonces se dividen, digamos, en porteadores que los que ganan menos dinero pues, son los que llevan como, suministros, digamos, a los hoteles, ¿no? Están los que llevan los suministros a los campamentos y los porteadores que llevan suministros en las expediciones, que son los que ganan más, ¿no? Entonces, ¿qué quieren ellos? Pues ser porteadores, digamos, de las expediciones para ganar más dinero, pero ese deseo no viene desde un deseo de yo quiero subir y conquistar la montaña, es un deseo que viene de yo no quiero que mi familia haga esto, ¿no? Entonces se vuelve una crisis porque también ha cambiado su cultura, ¿no? Empieza a cambiar la cultura y la gente les empieza a decir, no, es que son muy buenos y dependemos de ellos y entonces hay un choque cultural brutal en el que se han perdido muchas cosas. Hay muchos Sherpas que ya ni siquiera saben su idioma. Entonces hay una batalla incluso cultural, porque también ya hay un momento en el que los Sherpas dicen cómo, o sea, ya empiezan a tener Facebook y eso y dicen cómo, o sea, les aplauden tanto a los occidentales y nosotros que subimos a cada rato y que muchos de los Sherpas llevan 8 ascensos al Everest, pues nadie nos conoce, ¿no? Y nadie nos ve. Y entonces empieza a haber acá todo un manejo de mala información, porque ¿quién te explica, no? Y también hay una frase que me encanta, que es la que dicen que es le pegas al perro, le pegas al perro, le pegas al perro, y el día que el perro te muerde, el malo es el perro, ¿no? Y esto está sucediendo porque llega un momento en el que los Sherpas agarran mucho coraje y es muy difícil controlar a un ser humano enojado, ¿no?
Entonces, en el 2013 hubo una batalla con unos alpinistas muy famosos, ¿no? Uno de ellos que seguramente les va a sonar, que es Ueli Steck, que de hecho falleció después en el Everest, ¿no? Simón Moro y John Griffith, ¿no? Que se les advirtió que los Sherpas, por ahí de mayo, tienen que hacer unas rutas en el Everest. ¿Esto qué significa? Que para que tú vayas, cuando tú pagas tu ascenso, ellos ya montaron, porque se abren grietas, ¿no? En el hielo, ellos ya montaron unas escaleras para que puedan la gente subir de una forma más fácil, montan cuerdas, ¿no? Y esto es un trabajo pues muy delicado, lento y además peligroso. Lo tienen que llevar a cabo gente pues ya más experta, ¿no? Entonces, se les advirtió a estos alpinistas que no podían subir, ¿no? Porque ellos estaban trabajando. Entonces, bueno, hay varias versiones, pero esto es como lo más común, ¿no? Entonces, los alpinistas suben, ¿no? Y según ellos dicen, no, pues nosotros pasamos lejitos, ¿no? Pero entonces los otros le dicen, oye, es que no puedes subir, estamos trabajando, ¿no? No, no vamos a pasar por allá, pero al parecer como que una de las piedras le alcanza a caer a uno de los Sherpas, entonces hay como que una discusión, Ueli y su equipo se bajan al campamento, bajan los Sherpas, se reúnen los Sherpas y entendiendo todo este coraje que hay alrededor, lanzan piedras, digamos, al campamento, salen el grupo de Ueli y ellos, y entonces los quieren golpear y entonces ellos temen por su vida y se hace un relajo, así la pelea en el lugar más alto del mundo, ¿no? Bueno, depende de dónde lo mires. Pero, o sea, se vuelve una situación nefasta y entonces Ueli dice, ¿saben qué? O sea, nos vamos porque nos da miedo tremendo que nos maten y no sé qué, porque este grupo está muy enojado, ¿no? Y prácticamente muchos medios atacan a los Sherpas como si fueran unos animales, ¿no? Incontrolables. Cuando estamos hablando de que tú no puedes llegar y poner una cara bonita, hacer un desmadre, ¿no? Y decir los culpables son ellos. Entonces, creo que como Occidente, y hablo, digamos, incluyendo, digamos, a toda la sociedad de este lado, creo que sí hay muchos valores que se han perdido. Creo que esto no hubiera llegado a tal grado si no hubiéramos pensado que evidentemente hay gente que necesita reconocimiento sobre las cosas que ha hecho, porque además dependen de ellos, o sea, han dependido en su totalidad de ellos desde el punto de marcar rutas, ¿no? O sea, la gente dice que hay gente que ha subido en solitario, mucha de ella ha muerto, ¿no? Y no están en solitario, porque cada campamento, para tener los recursos que tienes, perdón, pero no lo subiste tú, ¿no? Bueno, a menos de que hayas subido por el lado chino, porque me parece que al campamento base del lado chino puedes subir en carro. O sea, a lo mejor ahí sí subiste tus provisiones, ¿no? Pero si no subiste por ahí, muy difícilmente vas a poder subir tus provisiones por el lado de Nepal. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto convertimos esto en algo aspiracional? ¿Qué queremos lograr? ¿No? O sea, si realmente viene desde un deseo interno o si lo que queremos es simplemente subir para tomar la foto, porque no se me ocurre otro motivo para aventar una pelota de golf desde la cima del Everest. Sí, debe ser súper curioso, pues ponerte a platicar con la gente de allá y que vea y que nos diga cómo nos ve, ¿no? Ellos han de pensar como, ay, estos, ay, Dios mío, ilumínalos tantito, ¿no? Porque pues sí, desafortunadamente la pose, las redes, todo esto que vivimos en Occidente, que no me siento exenta de, ¿no? O sea, digo, no subiría al Everest para lanzar una pelota de golf, pero entiendo que soy parte de esto, de las redes sociales y esta cultura en la que hoy estamos inmersos sí o sí. ¿Cómo nos verán ellos, no? Y tan es así que, por ejemplo, ellos hoy han encontrado pues muchas oportunidades de negocio. O sea, así como el ser Sherpa fue bueno, yo algo tengo que comer y algo tengo que hacer y veo que soy útil. Hay, por ejemplo, hoy ya, internet. En el Everest hay internet, ¿no? Y es alguien de Nepal que vio ahí su oportunidad de negocio como de, pues sí, aquí la gente viene por semanas porque pues todo el proceso de llegar al Everest, de aclimatar, de llegar al campo base, de ir subiendo y demás, pues son muchas semanas para la gente común, ¿no? No para ellos que lo suben y bajan en un día. Y entonces son semanas que la gente está desconectada. Y esta persona que se llama Sherin Gailsten Sherpa, un emprendedor nepalí, se da cuenta de la oportunidad de negocio
O sea, afortunadamente la conversación o como lo plantea es, esto ayuda a Khumbu, que es un lugar en Nepal, que estaba también como sin redes, sin conexión y demás. Esto los ayuda a ellos, más además, pues podemos vender internet. Y yo te lo vendo para que estés en contacto con tu familia y por favor lo uses solo para emergencias, pero sabemos que la mayoría la usará para subir a Instagram su foto, ¿no? Él mismo lo dice, Ajá. ¿no? Lo que implica poner una red ahí es en verdad todo un tema de ingeniería. Lo intentaron, pusieron una antena, los rebeldes le tumbaron la antena, lo amenazaron, tú no puedes poner internet aquí, ¿no? Y sin embargo, bueno, luego de 10 años él lo pone las antenas y te cuentan qué implica, ¿no? El aire en el Everest es tremendo, entonces ellos dicen, generalmente pues tú pones tu antena y para las 8 de la noche tu antena ya está así, ¿no? Entonces tienes que volver a acomodarla, hay muchas intermitencias, hay todo, pero lograron poner internet en el Everest. Y además, hay una historia muy curiosa así de uno que contrata el servicio y que sí, para ellos es como, pues esto es lo que hay, ¿no? Yo no me voy a poner a preguntar si está caro o si está barato, esto es lo que hay. Y además si lo comparas con la comunicación satelital, es muchísimo más barata, ¿no? Aquí tú puedes comprar tiempo por $50. Una comunicación satelital es algo que va a estar como entre 5,000, 10,000. Entonces, pues claro que te conviene, pero tú pagas y ellos te dicen, ah, por cierto, no damos cambio. Entonces, pues bueno, no sé, me parece como súper curioso el cómo vamos invadiendo con nuestras formas, ¿no? A ellos, o sea, lo que él dice es, pusieron además un sistema de consultas médicas que para la gente de su pueblo es gratis la consulta, ¿no? Gracias a este tema de internet y demás. Entonces, se vuelve muy positivo porque de alguna manera ayudas a la comunidad, conectas a la comunidad y le das oportunidades a la comunidad. Pero desde el punto de vista de, neta, vas a escalar el Everest y no puedes estar sin internet. O sea, ¿Qué no lo. pasó con esa interiorización? Ajá, ¿qué pasó con encontrarme a mí en la montaña, solo con el universo y de pronto necesito Instagram, ¿no? Está muy cañón. Está muy cañón, o sea, de hecho todo el camino de todos los trekkings del Everest empiezan y el ascenso al Everest se hacen varias pujas, ¿no? Que son como pedir una bendición para que el camino se dé bien. Tal vez para los occidentales este tipo de ceremonias es algo tan, no sé, o sea, se me hace como ver algo que no entiendes y que está cool, ¿no? O sea, para ellos es eso, pero lleva ya más se lleva más una representación, lleva más un enfoque de energía, lleva más el purificar el cuerpo y entender que lo que estás haciendo es agradecer a la naturaleza y es pedirle a la naturaleza y reconocerle a la naturaleza que es superior a ti. ¿No? Hace poco posteé yo de que tanto dicen de que si el rey, la reina, la princesa, la amazonas de las montañas, ¿no? Y en realidad, o sea, nosotros somos así, o sea, ¿en qué momento ya nos creemos que somos algo superior, ¿no? Algo que en un segundo te puede destruir, ¿no? O sea, después del 2013 que fue la pelea, recordando a esta mujer tan sabia, anciana, que decía, se va a venir un castigo tras otro, ¿no? Por lo que están haciendo con la montaña. En el 2014 se vino el año negro, que fue cuando en la cascada, que es uno de los lugares más peligrosos para la ascensión al Everest, ¿no? Es el paso a una cascada, que tiene muchos derrumbes a cada rato, ¿no? Entonces, siempre cuando la gente pasa por ahí, es como esta sensación de me puedo morir, ¿no? Y en un año fue lo que pasó, esta cascada se derrumbó, ¿no? Y bueno, es una cascada de hielo, y entonces vino una avalancha y muchos Sherpas murieron. Este episodio fue lamentable, pero también dejó algo hermoso alrededor de todo lo que es el Everest, ¿no? Hay banderas que vemos en las imágenes de todo el camino y estas banderas es Om Mani Padme Hum, que es Viva la flor de loto, ¿no? Es este entender la fuerza interna, la fuerza externa, es esta claridad y paz mental, es el estar aquí y ahora y estar presentes y también es la congruencia de nuestras acciones con todo lo que llevamos dentro. Cuando sucede esta tragedia de Año Negro,
los Sherpas se reúnen y entonces ya el problema no era con los occidentales, problema era con el gobierno nepalí, porque prácticamente los Sherpas hacen que funcione Nepal. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente llega desde los pueblos más lejanos y van haciendo trekking y van comprando comida y van llegando a hoteles y todo eso genera negocio, ¿no? Los porteros reciben dinero gracias a eso, ¿no? También. Entonces, todo eso lo lleva el Everest, ¿no? Entonces, pero los Sherpas dicen, no tenemos seguro, ¿no? Nos dan una miseria, nos quedamos con nada de las expediciones y empezaron a llegar compañías extranjeras que prácticamente nos usan de esclavos, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Porque yo antes no hacía esto, o sea, yo ni lo quiero hacer. Yo antes era, yo cultivaba la papa, ¿no? Y era feliz, a lo mejor era pobre, pero mi familia no estaba, por favor, ya no subas, ¿no? No es necesario. Somos felices aquí y eso te habla de sus valores. Cuando sucede esta tragedia, dices que para nosotros no es uno más, no es un número más, es nuestra gente, ¿no? Y entonces queremos exigirle al gobierno de Nepal que nos cuide, ¿no? Y entonces mandan a una persona, les da como el avionazo y ellos dicen, ¿sabes qué? Si no, ya se va a cerrar la temporada de escalada. Y todos, ¿cómo? ¿No? Nadie lo creyó porque dijeron, van a llevar a Nepal a la miseria, ¿no? Pero muchos, incluso los más prestigiosos Sherpas, eso fue asombroso, dijeron, ya no, se cierra porque se cierra. Pero tu familia se va a morir de hambre. No, no se va a morir de hambre porque yo no estoy manco, ¿no? Vamos a comer papa todos los días si es necesario. Porque además ellos también, por ejemplo, uno de los atractivos es la comida exótica, que es la carne de jack. Muchos de ellos ni siquiera la consumen porque aman a sus animales, ¿no? Entonces, o sea, imagínate esta congruencia en sus acciones de decir, no me importa, pero tengo mi familia feliz. Hay uno de ellos que yo soy muy mala con los nombres y más porque hay que hacer referencia aquí, que además de que son nombres de gente de Nepal, no, ajá, muchos de ellos se llaman igual porque muchas mamás lo que hacían era que les ponían a sus hijos el nombre de cada día de la semana, ¿no? Dependiendo del día de la semana, ese era tu nombre, porque antes solían tener muchos niños. Entonces, puedo mencionar un nombre, pero va a sonar igual a otro nombre, porque si naciste en miércoles, entonces te vas a llamar miércoles, ¿no? Pero bueno, entonces este hombre iba a iba a hacer un récord si hacía una cima más y él decidió no hacerlo, ¿no? En el canal de Instagram les estaré posteando con gran orgullo, honor y respeto el nombre con la imagen de esta persona, porque realmente creo que fue muy congruente, creo que él movió muchas cosas, porque incluso una compañía occidental decía, pero ¿cómo? O sea, tenemos a los clientes, ¿no? Y los clientes estaban así como de, ¿cómo? Pero entonces ya no nos van a subir. Pues es que dicen que no, pero ¿por qué no? Pues por como ya tienen miedo porque pues los otros se murieron y los otros eran como, pero no pueden hacer algo. ¿En qué momento como sociedad nos convertimos en algo así? O sea, ¿en qué Claro. momento no pensamos que se murieron 40 almas y que para una religión como el budismo es algo bien importante porque no se pueden bajar tan fáciles los cuerpos del Everest, ¿no? Entonces, para ellos no van a reencarnar, no van a poder seguir con su vida porque su cuerpo no lo pudimos bajar, ¿no? Y no tuvieron como una ceremonia final que les permita a ellos la reencarnación. Esto cuando hablas de fe, son temas muy duros porque la gente que es gente de fe, ¿no? Tiene unos valores muy impuestos, ¿no? A lo mejor nos tocó nuestros abuelitos, ¿no? O gente mayor que realmente tenían un derroche impresionante de fe y de ahí crecen los valores, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos convertimos en esta sociedad en la que 40 vidas nos vienen valiendo Yeah. un reverendo pepino? Mientras yo, o sea, a mí lo único que me importa es que yo ya gasté para venir a viajar acá, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué vino después? En el 2015, el terremoto de Nepal, ¿no? Entonces, 2013, 2014, 2015, en el 2020 se viene el COVID. Entonces, bueno, Sí, síguele para que yo o sea, respire. no, esto en realidad pues, podría llevar a una conversación súper profunda que en cualquier tema, o sea, desde cuando hablábamos de lo del Nevado de Toluca, de qué le estamos haciendo a nuestras montañas, ¿no? O sea, nuestra tierra, nuestra naturaleza. Esto pasa aquí, pasa en todos lados, o sea, podríamos tomar una hora nada más para reflexionar sobre vale la pena sobreexplotar los lugares con tal de que sea hoy quien yo lo disfrute y que esto se acabe en 50 años más.
O valdría la pena ver cómo lo regulamos, ok, esto da de comer, ¿qué hacemos, no? Para que esto sea un sistema que realmente funcione, pero pues bueno, la mente desde que se industrializó esto y se volvió en masa, en verdad estamos tan fuera de lo correcto. Y dentro de esto, pues vienen las carreras, ¿no? Porque si ya nos gustaba subir, porque si ya vimos que podemos, porque si podemos abusar, pues ¿por qué no? Hacemos también carreras. Que ahí, como dijiste hace rato, o sea, hay como un contraste de cosas que podríamos de aquí sacar algo, ¿no? O sea, al final tenemos que ir con el desarrollo de las cosas y cómo se mueve el mundo, pero en el Inter podemos agregarle algo a lo mejor positivo, como dijiste tú de lo del Internet, ¿no? O sea, a lo mejor también nos puede servir como para servicios de ayuda, para acelerar los servicios de ayuda. También en su momento, justo cuando sucedió esto, ¿no? Que se vio que se podía meter en Internet y después de unas guerrillas que hubo ahí, digamos, internas, que hicieron desconexiones satelitales incluso, ¿no? Entonces, cuando llega esto, también lo bueno fue que se crea como una instalación de una escuela online para los niños Sherpas, porque se dieron cuenta de que ya muchos Sherpas estaban perdiendo su cultura. Entonces, y que también la gente pues estaba pagando para que los Sherpas se fueran, o sea, para que los Sherpitas más bien salieran a estudiar a otro lado. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues que ya no querían regresar. ¿No? Claro. Y entonces dijeron, nos vamos a quedar sin Sherpas, ¿no? Pero no, el problema no es que nos quedemos sin Sherpas, el problema es que se va a acabar esta cultura y esta cultura es deliciosa, es muy rica, ¿no? Entonces, eso tuvo de positivo, ¿no? A lo mejor en cuanto a las carreras, lo que se puede hacer es pensar, si nosotros realmente estamos dispuestos a seguir contaminando el Everest, que ya hemos hablado de que es un basurero, ¿no? O si realmente podríamos enfocarnos en otras cosas. Al hablar de las carreras, pues sí puede tener su desgaste, que lo mencionabas ahorita y que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero también a lo mejor si nos acercáramos a, si realmente queremos ir a estos lugares y admirar las montañas, a lo mejor también revisar si estas carreras de las que nos vas a hablar ahorita, pues les dan algún beneficio a la sociedad y que de alguna manera, pues a lo mejor estas organizaciones tienen un poco más control entre los residuos que dejan, ¿no? Para que te des una idea, una persona que asciende el Everest ahora, antes no, tiene la responsabilidad de bajar el 17% de su basura. ¿Cuánto es un 17% de un 100%? Sí, nada. Entonces, pues bueno, tal vez la alternativa sería el desarrollo turístico a través del trekking, la disminución de los ascensos, ¿no? Que de hecho hubo un alpinista que hizo una mención que me encantó, que seguramente mucha gente estará en contra, pero dijo, yo creo que se deberían de prohibir los ascensos al Everest con oxígeno. ¿Por qué? Una, porque vas a evitar que vaya gente que en su vida ha subido 5,000. Dos, porque la gente que va, se va, es gente que realmente está comprometida con un entrenamiento de montaña para poder ir, ¿no? Y número tres, porque la gente cuando sube al Everest, agarra el tanque de oxígeno y lo avienta. Cuando se hizo una expedición rusa por una pared, me parece que del lado oeste, los rusos tuvieron que tuitear, tengan cuidado con sus tanques de oxígeno porque no los están aventando. No, es que, ay, Dios mío. Entonces, hablemos ahora de este lado de las carreras y veamos pues, si podemos realmente sacar algún beneficio o orientar el turismo hacia allá, ¿no? Por supuesto que en tema de turístico, se vuelve algo muy robusto, ¿no? Porque es como, o sea, yo te vendo el paquete completo. Claro, tú podrías llegar al inicio de la carrera, pero pues a menos que vivas ahí a 2 cuadras, ¿no? Pero yo te vendo el paquete completo de mira, ven, y entonces viajamos y luego de ahí acampamos y luego de ahí recorres no sé qué y luego tal, y luego ya llegas al campo y luego ya empiezas a correr, ¿no? Entonces suelen ser como paquetes de muchas semanas, muy completos, súper atractivos, y eso sí o sí mueve países, ¿no? El turismo. En todas las carreras, hay una clara, como exigencia, por así decirlo, de no tiras basura, no, o sea, tanto tú como si llevas equipo, como si tienes un pacer, como si lo que sea, todos tienen que cuidar y comportarse y dejarlo, ¿no? Aquí pues la diferencia es que tan estrictos son, no lo sabemos, no conozco a nadie que haya hecho alguna de estas carreras, pero bueno, por lo menos la declaración está.
eso ya empieza siendo pues algo positivo en donde lo toman en consideración, ¿no? Está, por ejemplo, el Everest Trail Race. Este son 6 etapas, son 5 días, 170 kilómetros, 260,000 es el desnivel acumulado, entonces pues ahí vea usted si está listo para eso, ¿no? Bueno, si hay gente subiendo al Everest, imagínate. Pues sí. Te piden un tema médico y un electrocardiograma de no mayor a 30 días, como para ver que tú realmente estás en condiciones para una carrera así. Está también, por ejemplo, el maratón, el Everest Marathon, que no solo es la distancia de maratón, hay una distancia de 70 kilómetros y hay un medio maratón, ¿no? Y pues por supuesto todas las carreras que encontramos se venden como ven a correr al lugar más difícil del mundo, ¿no? Y sí, no lo dudo ni un poquito. ¿Por qué? Porque está el tema del clima. Por ejemplo, en el maratón te dicen, bueno, en mayo no es tan terrible, llegamos hasta 20 grados centígrados, pero pues en la noche sí pasamos mucho frío, en el amanecer es súper frío. Entonces, pues bueno, está el tema del clima, está el tema de la altura, está más la velocidad, el terreno es muy técnico, tienes que pasar hay muchas etapas de escalones, subir, bajar, ¿no? Entonces, definitivamente no están hechos para cualquiera, pero, por ejemplo, en el del Everest 135, Extreme Trail, aquí sí te piden que hayas hecho tú una carrera de 100 kilómetros en condiciones similares en cuanto a lo técnico, ¿no? Entonces, pues bueno, condiciones similares en cuanto a lo técnico, siento que está, o sea, lo que ellos dicen es, definitivamente no está hecho para cualquiera, definitivamente la altura, la velocidad, pues es algo que tú tienes que considerar y que te tienes que ser responsable y hay cartas así de responsabilidad y demás, pero bueno. Yo también creo que el tema de no está hecho para cualquiera está desde cuánto cuestan, ¿no? Sí. Porque, pues, o sea, no sé, estamos hablando de costos de 2,000, 3,000, $4,000, dependiendo de qué tipo de paquete tú quieres, pero además no incluyen avión, pero además tú tienes que llegar, ¿no? Entonces, y de preferencia tengo que llegar antes para poder aclimatarme. Entonces, estamos hablando de viajes de 200,000 pesos para hacer una carrera. Entonces, yo creo que desde ahí, pues ya empieza a haber un filtro, pero además las condiciones, pues sí son condiciones como súper, complejas. También hay expediciones muy lindas, como por ejemplo que es el Trail Run Everest, que son 12 días de trail run, ¿no? Entonces, lo que ellos te dicen es un circuito, o sea, tú vas a ir recorriendo lugares en círculo para que nunca veas lo mismo y pues vas a tener los mejores momentos, pistas y el mayor espectáculo que puedas tener alrededor del Everest, ¿no? Entonces, esto es una expedición de 12 días en trail run, no es tanto así como una carrera, pero pues es otra manera de vivir el Everest. Y también está el Everest Ultra, que son 60K. Entonces, bueno, opciones hay un montón. Estas son, digamos, las opciones como más no oficiales, sino como mejor establecidas que encontramos, ¿no? De carreras. Sin duda creo que puede ser una alternativa siempre y cuando consideremos todo lo anterior que estamos diciendo, ¿no? Porque desafortunadamente no solo ocurren las carreras junto con los cientos de ascensos. Entonces, pues poder tener una conversación en donde cuántas personas, máximo de inscritos, el tema de cuidar el ambiente y demás, pero además combinar y disminuimos o no el número de accesos de los que quieren escalar, ¿no? Porque si no, nos lo vamos a acabar. Yo creo que es una buena alternativa. O sea, yo prefiero a la gente controlada en una carrera que haciendo estupideces en la montaña, porque independientemente de que cada quien tiene el derecho de morirse como le da la gana, creo que
que también no tienes el derecho de afectar a otros, ¿no? Entonces, en la medida que se oriente más el turismo hacia lugares incluso más sanos para los Sherpas, creo que puede ser mejor. Creo que incluso el que ellos vean que pueden ellos desarrollar, porque quién mejor que ellos conoce la zona, ¿no? Desarrollar este tipo de eventos y a lo mejor de gran calidad y a lo mejor desde una perspectiva más humanista, desde una perspectiva de más valores, ¿no? Desde una perspectiva de sentirse orgullosos de ser Sherpas y de demostrar lo que profesa su religión. Entonces, o sea, creo que se podría estructurar algo así. La única forma de hacerlo es que también como corredores, al momento de buscar estos eventos, oye, ¿quién dirige la organización? ¿No? O sea, hay Sherpas involucrados en la organización porque es a lo que yo voy, es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué tanto estás protegiendo el ambiente, ¿no? Porque ¿quién más va a cuidar estos lugares que las personas que son nativas del lugar, ¿no? Entonces, creo que eso es mucho mejor que tener a las personas ahí arriba. Creo que esta postura del alpinista que dijo eso de que subieran sin oxígeno se me hace brillante. Creo que hay cosas que la gente no sabe. Hay un lugar que se llama The Rainbow Valley, que es pues el Valle Arcoíris, ¿no? Y esto mucha gente a lo mejor se imagina así ya el lago, la montaña, no, es un mar de muertos, es un mar de cadáveres, porque como les dije, los cadáveres no se pueden bajar, hay que organizar toda una expedición para bajar. Entonces, hay un lugar que es pues, donde la mayoría de los muertos llegan a caer, ¿no? ¿Por qué le dicen rainbow? Pues porque todos los colores de las chamarras que usan los alpinistas, ¿no? Pues son de colores brillantes y entonces eso es lo que ves, pero al final son muertos, ¿no? Todas las subidas al Everest también conllevan que en tu camino vas a ver gente muerta y hay historias que se quedaron para la eternidad, ¿no? Y que a veces nos olvidamos y que es importante recordar. Hay historias que si ustedes las buscan, hay una que se llama La Bella Durmiente, ¿no? Que la Bella Durmiente es una mujer que hizo la ascensión con su esposo era un famoso alpinista, llegó a hacer cumbre en la bajada con la niebla, de repente él la dejó de ver, pero pensó que venían atrás. Cuando él llega al campamento, voltea atrás y no la ve. Entonces vuelve a subir y él también fallece. Pasado un tiempo, unas personas que iban bajando dan una entrevista donde dicen que sí, que efectivamente, que la vieron, que se estaba muriendo, que ella pidió ayuda, que ella les pidió ayuda, e incluso les dijo, no me dejen aquí, ¿por qué me hacen esto? Por favor, ayúdenme, ¿no? Y ellos pues no pueden hacer nada porque apenas puedes respirar y entonces también está este debate de qué hago, ¿no? O sea, salvo tu vida o salvo la mía, ¿no? Y entonces estas personas continúan adelante, se dan cuenta de que su esposo estaba muerto, Sergei, y entonces lo único que se pudo hacer después es juntar el cuerpo de él con el de ella para que por lo menos pudieran estar juntos y a ella la envuelven en una bandera, ¿no? Hay otra historia que es el Botas Verdes, ¿no? También era un Sherpa que se detuvo y que estaba, o sea, era como un punto de referencia para los que van subiendo el Everest, de que lo iban a ver ahí, muerto, como si estuviera descansando y como los cuerpos con el frío se conservan bien, ¿no? Después a su lado hubo un caso muy famoso de este Sharp que se sintió cansado y se sentó al lado del Botas Verdes. Pasaron más o menos 40 personas durante el camino, nadie lo ayudó. Y entonces hubo una discusión muy fuerte porque esta persona falleció. Y entonces en todos los medios apareció, lo dejaron morir. Esto es algo bien duro, no tanto por el hecho de lo dejaron morir, porque cuando uno está en la montaña tiene que tomar decisiones, sino por el hecho de que yo tomo la decisión de no ir al Everest, porque tendría que tomar una decisión consciente de dejar a una persona o de morir con ella, ¿no? El hecho de ir al Everest es un golpe de suerte. Si el clima está bien, vas a poder hacer un ascenso. No es un reto físico como tal y menos con tantas ayudas. Sí lo es, pero es más allá un reto de que tienes que quitarte muchas cosas de la cabeza, ¿no? O sea, yo tendría que decir, estoy dispuesta a que si una persona está muriendo a la mitad de la montaña, yo le diga, lo siento y me voy, o si es alguien que tú amas y adoras, lo dejarías ahí, o te quedas ahí y mueres con él y a lo mejor dejas a tus hijos y nadie. Son decisiones muy fuertes, o sea, son cosas bien duras. Porque creo que, o sea, no es una visión trágica de las cosas, no es ser amargado y pesimista, es tener el debido respeto de lo que estás a punto de hacer. Es la montaña más alta del mundo, son condiciones extremas, es un espacio desconocido para ti y viene con un riesgo enorme. Y creo que justo esta visión de Occidente de todo lo puedo y vamos ya y me compro 8 Sherpas y ellos me suben hasta arriba, es como
No, dude, ¿en dónde está el respeto, no? ¿En dónde está el entendimiento de lo que estás a punto de hacer, de la grandeza, del por qué? Y entonces, dentro de eso hay un riesgo gigante y tú al decir sí, sí voy y sí subo, tienes que estar dispuesto a lo que podría conllevar, ¿no? Y entonces pensar en las posibilidades. ¿Qué pasa si cae una avalancha? ¿Qué pasa si todos estamos en riesgo? ¿Qué, no? Es como sentémonos a hablar de los temblores. En México tiembla, es mejor tener la conversación alrededor del temblor y qué haríamos y en dónde nos vemos si todos estamos perdidos, a fingir que nunca va a pasar nada. Ese es creo que justo el tema. O sea, como que en este mundo superficial es como, ay, no, tú tranqui, o sea, yo voy, ¿no? Yo ya pagué, voy a subir. No, bueno, pagar es lo de menos. Sí, o sea, creo que a lo mejor aquí hay dos personas que estamos platicando y que tenemos, pues a lo mejor valores que pueden, empatar, ¿no? También he platicado con gente que les digo, es que yo no estoy dispuesta a pasar y saber que voy a ver a gente muerta. O sea, mi conciencia no me da para eso. O sea, no sé qué voy a sentir, pero sé que no va a estar bien, sé que no lo voy a disfrutar. O sea, sé que mi camino a la cima pasando muertos no es lo que yo quiero, ¿no? Y esa persona me dijo, pero no los conoces. Y yo, Ah, bueno. bueno, no los conozco, pero, o sea, no, y entonces, digo, tampoco yo puedo juzgar a la otra persona porque a lo mejor esa es una forma más práctica de ser en la vida y está bien, o sea, tampoco te hace una persona mala, ¿no? O sea, simplemente lo único que queremos decir es que cuando tú tomas esta decisión, si tú eres una persona que quieres ir al Everest, o sea, no estamos diciendo no vaya, ¿no? Estamos diciendo, bueno, vamos a ser conscientes, tienes que entrenar, tienes que ponerte unos crampones antes, ¿no? Tienes que saber qué consecuencias hay, tienes que ascender a 5,000 metros, de preferencia no uses, aunque tengas mucho dinero, un helidoping, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es mejor que cuando tú haces el trekking, además de que vas a dejarle dinero a más sherpas, ¿no? Tú solito te vas a aclimatar. Entonces, todas esas cosas son buenas. Piensa y analiza en el camino por qué lo quieres lograr, a dónde quieres llegar con esto, qué vas a sentir tú cuando llegues a la cima y si es tan importante para ti, para los tuyos. Acepta que hay consecuencias, acepta que vas a ver cuerpos en el camino, porque esto no es una exageración, es algo real. Acepta que son filas de gente, ¿no? Porque estas expediciones, ¿no? O sea, se van juntando y entonces un día vas y asciendes tantito y bajas, ¿no? Y que el día que van a ascender, pues generalmente hay unas filas enormes y muchos accidentes pues también se dan por estas filas interminables de gente que va subiendo, tener paciencia para hacer la fila, ¿no? Y si ese es tu sueño, es muy respetable, pero es muy bueno que esté informado porque muchas veces nada más los sueños los vemos desde lejos y creo que es súper importante entender las condiciones en las que estamos. Ahorita Paya decía que en una carrera te piden hasta electrocardiograma, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? O sea, todo eso necesitas saber antes de tomar una decisión de ir al Everest y si es tu sueño y si tú puedes con todo eso, yo creo que es muy respetable y creo que la gente que ha logrado hacer cumbre, incluidos los Sherpas, ¿no? Creo que es gente que ha logrado, o sea, cosas que el humano pues jamás pensó lograr. Claro. Y entre esos bonitos logros tenemos a una mexicana, ¿no? Está Carla Willock, que vale muchísimo la pena. Ella tiene una plática dentro de BBVA, antes Vancomer. Iba yo a decir Vancomer, pero después pensé, a ver, por 2 años bombardearon con publicidad para que le dejáramos de decir Vancomer. Entonces, dentro de BBVA hay un portal que es Aprendemos Juntos y hay una plática de ella que vale la pena escuchar completa. Pero bueno, ella es la primer latinoamericana, orgullosamente mexicana, y habla, o sea, me encanta cuando al inicio ella dice, yo no vengo aquí a reclutar alpinistas, ¿eh? No los vengo a convencer de que todos los que estamos aquí suban el Everest, porque yo creo que cada quien tiene su propia montaña y su propia cima. Es más bien una invitación a que salgas de tu zona de confort y te atrevas a hacer eso que para ti es tu propia montaña. Y creo que justo esta es la clave de por qué estamos haciendo esto. O sea, regresemos back to basics, ¿no? Dentro de la ultradistancia y dentro del alpinismo y dentro del acercarnos a la naturaleza. La naturaleza es un maravilloso centro de aprendizaje, es una maestra así brutal que deberíamos de abrazar y aprovechar en lugar de querer sentirnos que somos chingones y sabemos más, ¿no? Al contrario, siempre humildes ante la grandeza de lo mucho que nos enseña y permitirte estar ahí y hacer cumbre
y entregarte a todo lo que implica, me parece un acto maravilloso, ¿no? Entonces, vale la pena que la escuchen. Ella además ha hecho cosas increíbles a partir, no solo a partir de esto, ¿no? Sino, da pláticas, ayuda en fundaciones, o sea, tiene como mucho, mucho más que solo ser alpinista, pero vale la pena que se den una vuelta. Es Carla Willock, y pues además qué bonito que sea de este país, ¿no? Claro, y también así como hay gente que ha hecho cosas increíbles, ha habido gente que ha hecho cosas increíblemente estúpidas, como una Siempre. pareja de la India, como siempre, que falseó su ascenso al Everest, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo decir? O sea, literal, usaron fotos de además de una persona muy famosa, ¿no? Y pusieron sus caritas ahí y todo un relajo con el gobierno de la India de que habían logrado hacer la cima. Se descubrió que no, y entonces, bueno, una vergüenza mundial que también dices, bueno, ¿para qué? ¿No? Luego ya no sabes ni dónde esconderte, o sea, ya te hicieron público en todo el mundo, ¿no? Y además aquí en nuestro podcast también ya los vamos a hacer famosos. También los vamos a publicar, porque de verdad yo no entiendo a esas personas, porque digo, bueno, ¿qué sentido tiene un logro, ¿no? Si es falso, ¿no? Y que además tú vas a vivir con eso toda la vida, o sea, toda la vida te va a quedar en la cabeza que no vales nada, porque, pues, ¿quién hace eso? Por Dios, ¿no? O sea, imagínate el trabajo que le cuesta a la gente lograr eso. También otra de las cosas que hay que mencionar es que tanto hay gente muy rica que lo ha logrado, como hay gente que no es tan rica y que lo ha logrado, ¿no? También es muy chistoso que los ascensos, bueno, no chistoso, pero los ascensos al Everest te pueden costar desde 45,000 pesos hasta 100,000 y lo que tú quieras, pesos, perdón, dólares, ¿no? Hasta 160,000 dólares, ¿no? ¿Y esto por qué? O sea, porque de verdad, si ustedes ven videos de cómo están los campamentos base y de verdad lo que tienen que vivir los Sherpas, que es hasta vergonzoso. O sea, hay campamentos que les ponen la maquinita de café, la televisión, la alfombra, los sillones, así como que, bueno, que ni tienes en tu casa, ¿no? O sea, es increíble, o sea, lo que la gente es capaz de pedir y pues al final es como, ¿cuál es el sentido de que estés aquí, ¿no? O sea, si no te vas a quedar como a acampar en una tienda de campaña, a vivir todo lo que te deja, ¿no? A sentir todas estas variables, ¿no? Que parte de las travesías de los Sherpas, de ser nómadas, va muy relacionada al budismo tibetano, ¿no? Donde ellos hablan de esta transformación, de esta aceptación de las variables, entregarte a la experiencia, ¿no? Y llevan estos monos y ahora resulta que pues te estás entregando a la experiencia, pero con Netflix en tu cama, ¿no? En el Claro. campamento del Everest. Entonces, Sí. bueno, también hay compañías occidentales, hay compañías que son más como de Sherpas, ¿no? Entonces, o sea, hay unas que son muy famosas, la de se me fue ahorita el nombre, creo que se llama Russell. Es que les digo que soy bien mala con los nombres, pero en algún momento verán que soy muy buena con la información. Bueno, se llama Russell, me parece, y es Russell Bryce, Russell Bryce. Este personaje, la verdad es que no lo quiero, no lo quiero. No voy a decir que lo odio porque no me gusta odiar, pero no lo quiero porque es de estos que tienen una compañía muy famosa, ¿no? Y que ha logrado varias cumbres, pero que se dice en los medios y los mismos Sherpas que es una persona que, por ejemplo, ponen cuerdas y él en su descenso las quita, ¿no? O si las usan, las que él puso, entonces cobra de más si los usaron personas que no iban con él, ¿no? Que por ejemplo no dice qué día va a subir, ¿no? Porque no comparte su información meteorológica, entonces la gente está como subiendo y bajando para aclimatarse y de repente le preguntan, ¿y ustedes cuándo van a subir? Y él así como, yo no sé, porque como yo soy el dios de las montañas, no voy a compartir mi información, ¿no? Entonces, pues sí, en todos lados, dicen que en todos lados se cuecen habas, entonces bueno, pues esto también sucede en la cima del mundo y creo que nuestra labor pues como personas de la montaña, lo que queremos transmitir, pues es el que vayamos por las razones correctas, que tratemos de profundizar un poco en todo esto espiritual que hay detrás para entender cómo alrededor del Everest hay tanta magia, pero también hay mucho dolor. También hay la guerra entre China y Nepal, ¿no? Que realmente pues es interminable y va a ser interminable hasta que no terminen con los recursos porque el Tíbet es realmente muy rico
en todos los recursos, ¿no? Por eso esta pelea no es tanto religiosa, a lo mejor así se quiere vender y que si el Dalai Lama y no sé qué, es más bien es algo meramente económico, es gente que está haciendo ultradistancia, recorriendo 1000 kilómetros por su vida, gente que está perdiendo los dedos, 1 millón de muertos, ¿no? A través de las montañas. Entonces, no es solo el número que reporta el Everest en sus bajas, ¿no? Es todo lo que hay alrededor de esto. Es la tristeza de una pérdida cultural, artística, ¿no? También de las costumbres que tienen ellos. Es nuestra capacidad de tal vez acercarnos a estas escuelas que salen online y si alguien es capaz, pues tratar como de también darle educación a estos niños. Creo que sería algo muy bueno, ¿no? O sea, tratar de ver qué podemos hacer por esa sociedad, incluso en la distancia. Creo que podemos también buscar, así como en Kenia se hizo, que hay escuelas de corredores donde los occidentales pueden ir a aprender cosas de los kenianos. Creo que también se podría como buscar conocer un poco más de toda esta sabiduría Sherpa, ¿no? De todo cómo ven ellos la montaña y aprender a través de ellos, porque no todo es ciencia, porque incluso esta cultura que les decía de Venezuela, de los nativos, algo que está pasando es que las farmacéuticas están buscando a sus chamanes para robarles la medicina porque los chamanes son muy buenos y conocen la botánica, ¿no? Y entonces pueden resolver enfermedades y entonces las farmacéuticas los están buscando para robarles su información, ¿no? Entonces, mucho es que no se pierda estas costumbres, que ellos sean los dueños de esta información y que sepan transmitirnos de una forma más noble todo lo que hay alrededor de la montaña. Sí, ahorita que mencionaste el tema de, por ejemplo, la medicina y las farmacéuticas. En medicina hoy hay una corriente que se llama medicina integrativa, que lo que busca es hacer una fusión, una alianza, combinar, sumar entre la medicina ancestral, entre la medicina actual, entre el tema de ciencia, entre, no sé, es una visión mucho más integral, tal cual, ¿no? De corrientes. Yo creo que justo el hablar del Everest es más allá de solo decir como, ah, qué fregón, está increíble escalar o está increíble que haya carreras ahí, que sí está increíble, pero lo decidimos porque es una invitación a esta mirada mucho más integrativa, a esta mirada en donde ojalá nos podamos volver más respetuosos de las culturas, más allá de querer imponer la nuestra, en donde podamos ser mucho más humildes de decidir aprender de ellos. O sea, el Everest no es nada más el reto de subir, el Everest es un mundo de magia, un mundo de cultura, es riqueza. Entonces, tratar de empaparnos de ellos, de escucharlos, de no hacerlos menos, de que no es que me sirvan, ¿no? Es de, yo vengo aquí con la humildad de que tú me enseñes tu estilo de vida, la capacidad que tienes en tu cabeza para dedicarte a esto, para subir una y otra y otra y otra vez, ¿no? El que lo está haciendo increíble eres tú, yo solo vengo aquí a aprender, ¿no? Ojalá lográramos tener más este tipo de miradas en donde no quiero conquistarte y robarte la fórmula para mi medicina, sino en donde yo vengo a escucharte y a decir, si yo sumo lo tuyo con lo mío, ¿qué dará? Seguramente da algo mejor, ¿no? Entonces, justo la invitación hoy es a que sumemos lo que vemos aquí, lo que vivimos aquí, con lo que ellos, que créanme que hay muchísimo que aprender, porque desafortunadamente en este lado hay como demasiada hambre de poder que nos está llevando a acabarnos muchas cosas. Ojalá defendiéramos más la tierra, la nuestra y la de ellos, porque es la de todos, ¿no? Sí, creo que ya mi comentario final es que este personaje que les decía se llama Purva, el que dijo, prefiero vivir con un cuerpo sano y una familia feliz y comer patatas todos los días. Este, creo que lejos del tema para mí, mi opinión, creo que lejos del tema del reconocimiento de los Sherpas, algo que me da una profunda tristeza es que nosotros hemos influido en su cambio de conciencia. Hemos influido en que ahora representa una importancia brutal el ascender a la cima y en el que el mundo vea que nosotros los Sherpas lo hacemos muy bien. Porque para mí es no, no dejes que el mundo haga eso. O sea, no pierdas tu esencia porque tu Claro. esencia es esa viejita
que le tiene miedo a la montaña y que dice que la montaña nos está castigando y yo no quiero que pierdas eso, ¿no? Yo hasta la fecha, a mí muchas veces me han dicho que si pretendo subir el Everest, no, no me da el alma, no me da el corazón para ver muertos en la ruta, no me da el alma para dejar a alguien atrás, ¿no? Me da mucho miedo la montaña y no me da miedo decirlo, toda la vida me ha dado miedo, si no lo hubiera logrado lo que he logrado, porque creo que el miedo te mueve a estar ahí, a ser más receptivo, a ser más respetuoso, ¿no? Uno tiene que decidir qué sí y qué no quiere hacer en su vida, ¿no? Pero también creo que algo bien importante es que los Sherpas no pierdan este respeto, todos estos nombres de madre sagrada, yo creo que así es como deberíamos de llamar al Everest, así es como deberíamos de llamar a la Concagua, así es como deberíamos de llamar a todas estas montañas, ¿no? Que independientemente de quién las descubrió, las culturas coinciden en algo, coinciden en las deidades, coinciden en la representación del respeto y de algo superior a nosotros, y no ponernos por encima de eso y no permitir que estas culturas se pierdan por encima de eso, porque lo que estamos perdiendo son valores, Claro. ¿no? Entonces son valores que además son aplicables a su religión, porque no es nada más un cambio de conciencia en cuanto a algo económico y una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, Purva que dijo, no me importa morirme de hambre, pero no me quiero morir ahí arriba, ¿no? Ese valor creo que es mucho más grande que un valor monetario, ¿no? Creo que es más grande que ese ascenso a la cima que no hizo para tener un récord Guinness. Entonces, si no permitimos que esos valores se pierdan, como sociedad vamos a crecer. Si lo que nos interesa son los números y las cimas y los tiempos, ya estamos perdidos, ¿no? De acuerdo. Totalmente. Y tenemos que cerrar porque ya nos extendimos un poquito. No, ya no, porque si no voy a llorar. ¿No? Yo ya tengo la lágrima y luego ya así de no llores. El Everest me apasiona mucho, pero desde otro punto de vista, creo. Sí, totalmente. Así son nuestros temas aquí en Ultradistancia Being Unlimited. Muchas gracias a todas y todos aquellas personas que nos escuchan, que llegaron hasta este punto. Por favor, compártanos sus comentarios. A lo mejor tienen otro punto de vista y para nosotros siempre será válido. Entonces, muchas gracias, Sin. Gracias, Paya. Gracias, Gots México, Luna de Teodoro, Drymax. Creo que ahora sí dije todo. Sí, también tenemos el Instagram de Ultradistancia, entonces ahí nos pueden comentar todo lo que quieran. Gracias. Un beso, bye. Bye.